Regresamos al Congreso, reflexiones sobre la justicia electoral en México, aportaciones y retos durante el periodo 2016-2025. Y vamos a iniciar con el programa de este día, con la mesa panel 1, la trascendencia de los delitos electorales en las elecciones en México. Para moderar esta mesa, cedo el uso de la voz a la magistrada Alma Rosa Baena Villalobos del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, quien nos va a honrar con moderar esta mesa. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias, Adri. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un enorme gusto el dar el arranque a este congreso en donde haremos estas reflexiones en materia político-electoral, ya que todas y todos estamos conscientes de que se avisora una reforma en esta materia. Y yo creo que pues es importante no empezar nunca desde cero, sino que aprovechar toda la expertise, toda la trayectoria y experiencia, así como la de los expertos que el día de hoy nos acompañan en esta mesa, que me encanta moderar y que además quiero aprovechar a hacer el agradecimiento al presidente de la Academia Nacional de Derecho Electoral, el doctor César Lorenzo Wong Meraz, por la invitación a participar en este foro, y por supuesto a la Escuela Judicial Electoral, un saludo a su director Octavio Vado, y por supuesto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la anfitrionía muy importante del gobierno municipal de Ciudad Juárez. El día de hoy nos congrega a la mesa 1, la trascendencia de los delitos electorales en las elecciones en México, una visión desde la seguridad y la democracia. Y por ello estoy muy complacida de presentar en primer lugar a Ricardo Suro Gutiérrez, exfiscal del Estado de Jalisco y también presidente de la Asociación de Fiscales Electorales en el país, a quien le cedemos el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alma. Bueno, reiterar el agradecimiento al Tribunal Electoral por esta invitación y a la ANDE por organizar estos foros siempre interesantes, siempre constructivos, y pues un gusto compartir la mesa con Alma Rosa Baena y con Gerardo Macías, sin duda expertos en la materia electoral. Y pues iniciaría esta reflexión sobre la trascendencia de los delitos electorales, pues señalando lo que se comentó al inicio de este congreso, que seguimos con estados que no cuentan con fiscalías electorales. Contamos con unas fiscalías electorales en algunos estados muy reducidas en su estructura y en su presupuesto, y sobre todo lo que tenemos que destacar en el tema de los delitos electorales es que somos el área que busca defender o erradicar conductas que lesionan los procesos electorales, que restan dignidad a quien resulta electo en un cargo de elección popular cuando este proceso fue viciado por conductas no correctas en un proceso electoral. Las fiscalías electorales se crean a partir del 2015, es una legislación novedosa que se crea la Ley General en materia de delitos electorales. Y a 10 años de su publicación, 10 estados de la República no cuentan con fiscalías especializadas. Contamos con fiscalías a veces que se improvisan en procesos electorales y en áreas, generalmente las áreas patrimoniales, asignan una agencia del Ministerio Público como fiscalía especializada, lo que dificulta pues crear los vínculos necesarios tanto con las autoridades electorales, los partidos políticos y la sociedad en general para crear esta red de protección en un proceso electoral. Sin duda las fiscalías forman parte también del esquema anticorrupción, en virtud de que muchos de los delitos tipificados en la ley general son cometidos por funcionarios públicos, tanto en el desvío de recursos públicos como su intervención inadecuada en un proceso electoral, el tema de la promoción personal o partidista dentro de sus ámbitos de competencia o utilizando estructuras o
fondos, canales, medios de comunicación a cargo del Estado. Este tipo de esquemas, buscamos que las fiscalías se relacionen con todas estas autoridades. Yo considero que en el caso Jalisco y en muchos de los estados, el éxito de las fiscalías tiene que ver con esta vinculación. Cuando una fiscalía recibe vistas por parte del OPLE en todas las quejas y denuncias que se reciben a lo largo de un proceso electoral, tendrá mucho, tanto pruebas preconstituidas, porque quien presenta la queja las acompaña de los elementos de prueba necesarios, y el instituto o el OPLE también hace investigaciones que constituyen pruebas preconstituidas al momento de integrar una carpeta de investigación. Y eso se traduce en una mayor probabilidad de éxito al judicializar este tipo de carpetas. Es por ello que dentro de las estructuras de las fiscalías se crea mucho este tema de la vinculación. Al crear estas fiscalías locales, lo que en un inicio se publicitó mucho era que se ha fortalecido, se ha creado el famoso trípode electoral, ¿no? Y cuando vemos que en un trípode una de las patas está más corta o cojeamos de esa pata, no está sólido una estructura electoral. Por eso es que nosotros lo que estamos buscando o promovemos a través de estas pláticas o estas sensibilizaciones es que no veamos a las fiscalías como algo accesorio al proceso electoral. Nosotros trabajamos mucho en el tema de la prevención. La prevención, ¿en qué sentido? Hacer consciente al elector de que hay conductas que no son legales, ¿no? Por ejemplo, ese tema de la compra de voto. La compra de voto, llámese entrega de despensa, el tema del ofrecimiento de un programa social, llámese el hacerlos parte de un programa social que hoy en día, pues el universo de beneficiarios de programas sociales ha crecido de una manera exponencial y que yo creo que un 60-70% del padrón ya recibe beneficios, desde los estudiantes hasta los mayores, madres solteras. El universo es enorme, ¿no? Entonces, esos sectores hoy se consideran vulnerables para la presión para el ejercicio del voto. Hoy también vemos esquemas de nuevos procesos electorales, como es el del Poder Judicial, que sin duda ha sentado nuevos precedentes, ¿no? Hoy vemos una nueva forma de delito electoral que estamos buscando que se tipifique, porque es una conducta que el propio Instituto Nacional Electoral sancionó y que prohibió el reparto de los famosos acordeones. Esos acordeones sin duda facilitaron la manera de votar, pero el Instituto Nacional Electoral los sancionó como ilegales. Entonces, estamos ante una disyuntiva de decir, a ver, el proceso electoral judicial es muy complicado de ejercicio del voto. A mí me tocó participar en alguna casilla y lo comenté con algunos colegas aquí previo a esta exposición, y votar era prácticamente pues un reto mayor para quienes estaban conscientes de la trascendencia de esta elección. Entonces, la publicidad, las campañas de difusión previas a este proceso fueron muy complejas. Sin duda se improvisó mucho, pero se improvisó también en el sentido de cómo ganarle al sistema, ¿no? Y estos acordeones fueron una estrategia muy efectiva para quien operó para que quedaran algunos de sus candidatos. Vemos si hubo intervención o no de partidos políticos, no sé, se los dejo a ustedes a la reflexión, pero es algo que al día de hoy pues queda también alguna duda, una duda razonable, como se habla en el sistema judicial penal, y decimos, a ver, ¿qué vamos a hacer en los futuros procesos electorales judiciales para quien resulte electo, resulte de una manera que sea digna y que sea respetada por toda la sociedad que va a ser juzgada, ¿no? Hoy vemos mucha incertidumbre.
por parte de colegios de abogados de cómo van a participar o no en los próximos procesos de designación de autoridades judiciales, ¿no? Es un tema que sí genera incertidumbre incluso económica. Vemos a otros países que tachan a México como que no hay mucha certidumbre en la impartición de justicia, y nosotros como autoridades electorales es parte de lo que le aportamos a nuestra sociedad, ¿no? Esa legitimidad de elecciones, esa legitimidad de autoridades electas democráticamente, que sean respetadas y que sean escuchadas por esa legitimidad que los caracteriza. De cara a esta reforma electoral que se ve venir para el próximo año, la Asociación de Fiscales Electorales presentó una iniciativa el pasado 20 de noviembre en la que contenía algunas propuestas para ser tomadas en cuenta en esta reforma. Dentro de estas reformas se propone robustecer, aunque ya se está tipificada en el 20 bis el tema de la violencia política contra las mujeres, homologarlo con la ley de una vida libre de violencia, porque sentimos que se ha quedado corto el tipo penal previsto en la Ley General en materia de delitos electorales y estamos buscando que se robustezca este tipo penal. También estamos buscando que se tipifique la usurpación de acciones afirmativas. Lamentablemente hemos visto que en el ejercicio democrático por parte de los partidos políticos han postulado candidatos que se autoadscriben dentro de un sector vulnerable y que en realidad no lo son, ¿no? Vemos casos emblemáticos como los de los mushis y como sectores del LGTB que en realidad no lo son. Entonces se ha trabajado mucho en buscar esos espacios para estos sectores vulnerables y después se hace un mal uso de ellos. Es por ello que estamos buscando, recordemos que los tipos penales son las conductas que como sociedad reprobamos, ¿no? A veces vemos que yo platico con el tema que estaban en la fiscalía y decían, no, es que el tema penal a mí no me gusta, no, es que el tema de los delitos como que no es algo que me atraiga mucho, muchos abogados incluso, ¿no? Entonces, yo les platico mi visión romántica del tema penal. El tema penal yo lo veo de una manera que estamos buscando esa integridad en el proceso electoral, que estamos buscando y estamos señalando con precisión qué no se debe hacer en un proceso electoral y que quien lo comete hay consecuencias, ¿no? No podemos, la impunidad genera permisibilidad. Entonces, el utilizar este tipo de ventajas que se le da a los sectores vulnerables, lo consideramos a todas luces reprobable. También estamos buscando que se tipifique el delito de destrucción de propaganda electoral. ¿Por qué? Porque hay quien dice, bueno, pues son bienes materiales, ¿qué tanto afecta o no al proceso electoral? Pero recordemos que es parte importante en un proceso electoral el gasto de campaña. Entonces vemos que hay candidatos a munícipes o candidatos a diputados que sus presupuestos son muy cortos. Y el a veces colocar alguna lona, el a veces hacer una pinta de bardas, siempre y cuando se haga conforme a derecho, constituye un gasto y es con prerrogativas y con dinero público y que finalmente también está siendo auditado. Y esta destrucción sí impacta en su campaña, ¿no? Entonces estamos buscando, y es de lo que más recibimos denuncias, ¿no? Denuncias de compra de votos casi no recibimos. ¿Por qué? Porque no denuncia ni quien lo compra ni quien lo vende, ¿no? Pero es parte de la prevención que buscamos y sensibilizar que no ocurra, ¿no? Buscamos esa dignificación de que el cargo público sea para alguien capaz, no alguien que te dio una dádiva, ¿no? Otro de los tipos penales que se está proponiendo es la coacción del voto a los PPL o personas privadas de su libertad. Hoy vemos que también se dota de esa facultad de voto a las personas que están privadas de su libertad. Sin embargo, pues su dependencia del sistema penitenciario o del Estado, pues es total.
Entonces, esa prevención de que no sean coaccionados para el ejercicio del voto, estamos también buscando que se tipifique. Estamos buscando también que se tipifique la responsabilidad de los dirigentes partidistas en el registro fraudulento de candidatos. Esa es otra de las prácticas que hemos visto con recurrencia y que estamos buscando que se apeguen a los reglamentos y a los lineamientos del Instituto Nacional Electoral. También estamos buscando sancionar conductas como el acordeón electoral que les comentaba en la elección judicial. Es una nueva forma de actuar en procesos electorales que hoy son del proceso electoral judicial, pero que ha surgido a la vida electoral, ¿no? El famoso acordeón. Y por último, también estamos proponiendo el fortalecimiento de las fiscalías y la actualización del marco jurídico que permitan una procuración de justicia eficaz. Lamentablemente, como decimos en el caso de estados importantes como Chihuahua, que en un momento histórico sí tuvo una fiscal electoral, sí ha tenido funcionarios que atienden el caso, pues es importante que atiendan el caso y que profesionalicen a las personas que van a ocupar este cargo para que puedan lograr una adecuada vinculación y un actuar eficaz en un proceso electoral. Ahorita estamos a tiempo de estructurarlo de cara al próximo proceso electoral del año que entra, entonces yo creo que este llamado a las fiscalías locales de atender el tema, de designar al personal necesario con la estructura suficiente, le permitiría ser eficaz en el próximo proceso electoral. Entonces, estas son ahorita las propuestas que se han hecho a nivel federal para las reformas de cara al próximo año y bueno, hasta ese momento dejo mi participación, agradeciendo nuevamente la invitación y ahorita si quieren al final cerramos ahí con algunos comentarios. Muchas gracias. Agradecemos la experiencia que nos ha compartido Ricardo Zuro, sobre todo este concepto tan importante del trípode electoral que vino a complementar con la materia administrativa, el ámbito jurisdiccional y por supuesto el de la persecución de los delitos electorales, su visión en cuanto fiscal en su momento para garantizar la integridad y la legitimidad de los procesos y también estas propuestas que sin lugar a dudas esperemos puedan ser tomadas en cuenta porque todo esto abona para una mejor calidad de nuestra democracia. A continuación le vamos a ceder el micrófono a Gerardo Macías Rodríguez, a quien le agradecemos por recibirnos en su estado y por supuesto pues agradecerle también que comparta esta mañana su experiencia en materia electoral en su calidad de exconsejero del estado de Chihuahua. Le damos la bienvenida y muchas gracias. Sí. Pues muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, magistrada, amiga Alma Baena. También pues un honor compartir aquí la mesa con mi estimado amigo Ricardo y con Gustavo, también paisano. Yo soy de Chihuahua, pero porque vivo desde hace 30 años en Chihuahua, pero soy nacido y orgullosamente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Entonces, pues aquí está mi paisano, que dicho sea de paso, pues ayer ganó el Monterrey, no sé si le vea a Tigres, pero bueno, Tigres sí perdió, pero el Monterrey sí ganó. Y bueno, pues agradecido también con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Escuela Judicial Electoral, la Academia Nacional de Derecho Electoral, la ANDE, la RENACED y también la Red Nacional de Consejerías Electorales por una democracia incluyente. Y pues por supuesto a mi estimadísimo amigo, el doctor César Lorenzo Gómez, por la invitación también que muy amablemente me tuvo a bien hacer. Pues bienvenidas y bienvenidos a este estado, bello estado de Chihuahua, a esta hermosa frontera que representa como pocas la resiliencia y el carácter fuerte de los chihuahuenses, de las y los chihuahuenses. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos. Bien, pues para abordar el tema que hoy me corresponde, la trascendencia de los delitos electorales en las elecciones en México, quiero
pues yo proponerles una mirada totalmente distinta a la que vamos a ver en esta mesa. Quiero proponerles una mirada distinta, ¿por qué? Una mirada que no nace precisamente ni de la academia, ni del escritorio, sino realmente del terreno, ¿no? Y mi presencia, pues aquí responde a una dualidad de mi experiencia profesional. Y pues precisamente esta dualidad la quiero poner primero como premisa, ¿no? Tengo la oportunidad de ver el rostro del Estado de México desde dos frentes opuestos, pero íntimamente conectados, desde la celda y desde la urna, no de adentro de la celda, sino de afuera de la celda. Quiero ser muy claro y preciso en eso. Entonces, y durante una década, entre mi primer década de ejercicio profesional, pues me dediqué mi vida en la seguridad pública del Estado. Me tocó estar aquí pues los 3 años de mayor violencia en el Estado y en la vida de México, al menos de la vida reciente de México, en el 2008, 2009, 2010, cuando esta ciudad se volvió una zona de guerra, lamentablemente, y en aquel momento me tocó estar aquí como jefe de medidas judiciales. Entonces hubo muchas cosas y muchas experiencias positivas y muy negativas, en donde incluso ahí dejé a algunos amigos, lamentablemente por aquí en Juárez, caídos en ejercicio de sus funciones. Pero bueno, pasé por aquí y lo que hice aquí dentro de en mi carrera de seguridad pública, yo llegué a dirigir los centros penitenciarios en el Estado. A mis 31 años de edad, yo dirigí los centros penitenciarios en el Estado. ¿Y qué pasó cuando yo dirigí los centros penitenciarios en el Estado? Pues me tocó precisamente un proceso de renovación del sistema penitenciario en donde pues había caído en una vorágine de lamentables sucesos que incluían también esquemas de corrupción al interior del sistema penitenciario, en donde pues tuvimos que sacar armas, acomodar las cosas para lograr ¿qué? Lograr transformar el modelo del sistema penitenciario, certificarlo internacionalmente. Fuimos el primer sistema penitenciario a nivel nacional que fuimos certificados por la American Correctional Association, que posteriormente le siguieron penales federales y algunos penales estatales y sistemas penitenciarios estatales. Y logramos transformarlo, y con este reconocimiento lo que hicimos, posicionar como el modelo de Chihuahua, como el mejor modelo a nivel nacional, incluso les puedo decir que regional, tomando en consideración Latinoamérica, como el mejor modelo penitenciario a nivel regional. Entonces esa fue una parte muy importante de mi vida, pero también otra parte muy importante de mi vida, estos últimos 10 años me he dedicado al tema de la democracia. Cambió radicalmente de donde andaba, o no sé si cambió tanto, pero eso ya le tocará valorarlo a cada quien. De verlo desde un punto de vista, mi ejercicio en profesional, desde la seguridad pública, desde pues el trato con personas privadas de su libertad, y ahora desde la construcción de ciudadanía, porque eso es la construcción de ciudadanía, el participar en democracia es la construcción de ciudadanía. Y me ha tocado precisamente organizar elecciones, resolver disputas, construir precisamente ciudadanía, ¿no? Y por eso he señalado esta lámina como que he visto pues estas dos caras, ¿no? Y bajo esta óptica distinta, les digo pues con total convicción, y con total convicción se los digo, el delito electoral y cualquier otro tipo de delito no es una simple infracción al reglamento. Tampoco es una trampa para llegar a ejercer o ganar un cargo, ¿no? Un cargo en la contienda electoral, sino que es un síntoma, y es el síntoma más agudo de la ausencia del Estado. Es el síntoma más agudo de la ausencia del Estado. A menudo en foros, en congresos como pues analizamos los tipos penales, la estadística, la sanción, pero se nos olvida un poco la trascendencia política y social de todo ello. Cuando un actor político pues se atreve a coaccionar precisamente un voto, a desviar recursos, a ejercer violencia política en razón de género, no solamente está buscando pues que el resultado le favorezca a este actor político, sino que realmente lo que está haciendo es enviar un mensaje muy, muy, muy devastador, y este mensaje es que la autoridad no tiene el control. Así de claro, la autoridad no tiene el control. Y en materia de seguridad pública aprendí algo que aplica perfectamente bien a esta materia electoral. El vacío de poder no existe.
Si la autoridad se retrae, ahí lo digo, si la autoridad se retrae, lo ocupan los poderes fácticos. Si existe un vacío de poder en algún momento, quien lo va a ocupar, ese vacío, van a ser precisamente los poderes fácticos. Si esta autoridad institucional, consejeras, consejeros, son los soples en sentido más amplio, los tribunales, las fiscalías, se retraen, pues muestran debilidad y están ausentes. Ese espacio, pues precisamente, como les comentaba, pues no, se queda absolutamente, por ningún motivo se queda vacío. Lo ocupa, pues, ¿quién creen? Los poderes fácticos y en su mayoría la delincuencia. En su mayoría la delincuencia lo ocupa precisamente la ley del más fuerte. Por eso, pues, la trascendencia de los delitos electorales radica en que precisamente se convierten en un termómetro de gobernabilidad, donde permitimos que prospere la impunidad, estamos pavimentando un camino para que exista inestabilidad social. Un delito electoral que no es castigado hoy, pues se convierte muy seguramente y muy probablemente en un conflicto social estallando el día de mañana. Así que, pues esta presentación, o mi tesis para arrancar este panel es claro, ¿no? La mejor política electoral no solamente es tener fiscalías reactivas llenas de carpetas de investigación, aunque, dicho sea de paso, y quiero hacer una pausa aquí, la labor de mis colegas fiscales aquí presentes, tanto de Gustavo como la labor que desarrolló Ricardo en Jalisco, pues es necesariamente muy indispensable para el fortalecimiento de nuestra democracia, ¿no? Indispensable e incluso heroica. La verdadera solución de fondo es tener, y es lo que propongo yo, instituciones electorales fuertes, preventivas y cercanas. Necesitamos árbitros precisamente que conozcan el terreno, que desactiven el conflicto antes de que se convierta en un delito y que garanticen que la única batalla que libre nuestros estados sean las batallas de las ideas y no las batallas de la fuerza. Necesitamos árbitros también que conozcan precisamente cuál es el termómetro de cada rincón de nuestro estado, desde la sierra en el estado de Chihuahua, hasta los bosques como el Largo Maderal, hasta las zonas áridas de nuestro estado en la parte noroeste de Ojinaga, Manuel Benavides, los del desierto, que ojalá tengan la oportunidad de conocer el desierto, que estamos aquí muy cerquita del desierto, las dunas de Samalayuca son realmente muy hermosas y ojalá tengan la oportunidad de conocerlas. Hasta la frontera de Ciudad Juárez, ¿no? Y esto pues nos lleva naturalmente a un segundo punto, ¿no?, que quiero poner sobre la mesa. Si aceptamos un delito electoral, es un síntoma de debilidad institucional. ¿Y qué hemos hecho como estados para fortalecer estos cimientos? Pues el título de este congreso nos invita precisamente a reflexionar sobre el periodo de 2016 a 2025, pues prácticamente una década, ¿no? Y es una coincidencia bastante afortunada porque en este lapso narra una historia que el centralismo a menudo ignora. Existe una narrativa bastante peligrosa, que sugiere que las entidades federativas no tenemos la capacidad de ser lo que debemos ser, los estados libres, soberanos, en lo concerniente a nuestro régimen interior. Se dice que necesitamos que nos dicten línea desde el centro, porque pues carecemos de capacidad técnica o probidad, y pues no hay nada más absolutamente alejado de nuestra realidad. Si revisamos con lupa lo que sucedió aquí en Chihuahua, y lo quiero exponer lo que sucedió aquí en Chihuahua porque a mí me tocó transitar como consejero electoral en este periodo que marca precisamente el título de este congreso. Durante esta década pues nos encontramos en acciones que significaron innovación, muchas acciones que significaron innovación que precisamente van encaminadas a la prevención de conflictos. Y pensarán ustedes cómo podemos prevenir conflictos desde la autoridad electoral. Pues permítanme compartirles evidencia pues específica, concreta de esta tierra en donde tuve la oportunidad de participar, y en estas tres tuve precisamente no solamente la oportunidad de participar, sino pues de proponer, que fueron afortunadamente, con mucho orgullo, digo que estas tres acciones fueron una propuesta concreta de un servidor que después se empezaron a transformar también en acciones específicas y que se ha generado una política pública permanente para el propio instituto, ¿no?
Primero, pues, hablamos de justicia accesible. ¿Y a qué nos referimos con justicia accesible? Llevamos justicia a quien no la podía pagar. ¿Qué quiero decir con esto? En Chihuahua rompimos un paradigma muy importante a nivel nacional y desde el Instituto Estatal Electoral impulsamos la creación de la única, y les digo, la única Defensoría Pública de Derechos Políticos Electorales a cargo de una autoridad administrativa en todo el país. Incluso cuando existe la transformación de la Defensoría en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, el Tribunal Electoral, toman dentro de su exposición de motivos el éxito que tuvo Chihuahua. Porque, si ustedes recuerdan, la Defensoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estaba enfocada a atender ¿a quiénes? A pueblos y comunidades indígenas. Y nosotros, desde el primer momento en que la creamos, nosotros la creamos con la necesidad de que se atendieran a los grupos históricamente vulnerados, incluso a las personas que son promotores de un mecanismo de participación ciudadana también. Entonces, fue pensada precisamente en atender a un sector bastante amplio de la población, pero que necesariamente pues, utilizaría los servicios de esta Defensoría y que lo ha hecho desde su creación hasta ahora, pues grupos históricamente vulnerados. Y pues nosotros vimos precisamente que empoderar a los ciudadanos de pie es importante, es muy importante empoderar a los ciudadanos de a pie y lo vimos en el pasado proceso electoral ordinario. En el pasado proceso electoral ordinario hubo una gran cantidad de juicios promovidos por personas de grupos históricamente vulnerados en sus derechos, que lo que lograron es abrir espacios, abrir brechas para que no solamente la planeación que nosotros habíamos tenido como instituto, sino que también desde un punto de vista jurisdiccional integral. ¿Y por qué digo jurisdiccional integral? Porque son sentencias que no únicamente fueron revisadas por el tribunal antes de que nosotros emitiéramos acciones afirmativas, sino que también fueron revisadas por el tribunal local, pues, sino que también fueron revisadas por instancias superiores, incluso por sala superior. Entonces fue una revisión integral de lo que eran las acciones afirmativas en el estado de Chihuahua, ¿no? Y pues este tipo de acciones es precisamente una forma de prevención del delito en su forma más pura, ¿no? Que es el acceso a la justicia. En segundo lugar, este punto que llamamos inclusión para la paz, o que llamo inclusión para la paz, es que apostamos precisamente por la inclusión para desactivar la violencia. Desde mi entrada como consejero electoral, pues propuse el desarrollo de acciones afirmativas en aquel momento para pueblos y comunidades indígenas que no se habían desarrollado en el instituto. La creación de un distrito electoral, el distrito electoral local número 22, que se encuentra precisamente al suroeste de nuestra entidad, enclavado en lo que es la Sierra Tarahumara, que es una zona que tiene una alta concentración de población indígena, también pues declararla pues como un distrito indígena local, ¿no? Entonces, pues aquí realizamos una gran cantidad de acciones porque sabemos que la discriminación es el caldo de cultivo del conflicto. Y desde las comisiones que afortunadamente tuve la posibilidad de presidir, pues impulsamos acciones afirmativas contundentes a favor de pues prácticamente todos los grupos vulnerables. Y lo que sí queremos ser muy claro es que no lo hicimos ni por moda, ni por cuotas, lo hicimos realmente para buscar también, entre otras cosas, además de justicia y dignidad, paz social. Creemos que al garantizar estos espacios reales de poder, pues para quienes siempre fueron ignorados, lo que estamos haciendo es reducir la tensión política en comunidades donde históricamente las disputas se resolvían, ¿en dónde? Al margen de la ley. Y tercer punto, que hablamos de la confianza técnica, es pues que nosotros implementamos un sistema de gestión de calidad que logró la certificación del ISO en todos sus procesos. Y esto es bien importante porque hay muchas veces que las instituciones presumen, no, nosotros tenemos el ISO 9000. Pues sí, lo tienes en la línea de producción número 3, pero tienes 2000 líneas de producciones. Pues nosotros no, nosotros lo que hicimos es todos los procesos del Instituto Estatal Electoral los tenemos certificados bajo una norma de ISO, que incluso es un poco más amplia que lo que nos dimos a la tarea, pues hacerla más amplia y más robusta que el ISO electoral, que el ISO 54001, precisamente para abarcar todo lo que hacemos, todas las actividades sustanciales de la institución, y que esta certificación ha sido mantenida desde el 2021. ¿Y por qué también esto pues, es importante? Esto podría parecer nada más un tema administrativo tal vez, pero pues nosotros lo consideramos que es un tema profundamente político, ¿no? La calidad siempre genera certeza.
Y pues la certeza es el antídoto natural contra esta narrativa de fraude que suele detonar violencia postelectoral. Y todo esto, pues lo que es la justicia accesible, que es la defensoría pública, la inclusión para la paz, las acciones afirmativas, la confianza técnica que fue la certificación electoral, pues no se hizo siguiendo una línea de acción que proponía el INE o que proponía legisladoras o legisladores desde el centro del país, sino que se hizo aquí en Chihuahua, precisamente para mejorar las condiciones de la democracia en lo local, Y pues este legado pues demuestra que las autoridades locales no son organizadores únicamente de comicios, ¿no? O instaladores de casillas, sino que también se vuelven ingenieros de paz social. Y eso es muy, muy importante, porque también se vuelven diques de contención, y que es lo que naturalmente las instituciones electorales locales somos diques de contención, y de contención de los conflictos sociales que puedan estallar derivado de las acciones que pueden dejar de ver desde el centro. Y la reflexión aquí, vamos a hacer una reflexión bastante obligada. Si desmantelamos toda esta estructura local bajo el pretexto de austeridad, pues ¿quién va a realizar esta maniobra política, ¿no? ¿Quién va a defender al ciudadano sin recursos? ¿Quién va a mediar los conflictos en las comunidades serranas? Pues no lo sé. Eliminar lo local, pues para mí no es retirar, bueno, no es ahorrar, sino es retirar estos muros de contención, estos diques que señalaba, que hoy impiden la competencia política, ¿no? La asignatura pendiente, bueno, para completar, digamos, esta arquitectura de paz social, necesitamos un eslabón, cerrar un eslabón. En Chihuahua, pues ahorita no tenemos una fiscalía especializada en materia de delitos electorales, con autonomía técnica y de gestión, tal cual lo mandata pues la Ley General en materia de delitos electorales, sino que está supeditada a una fiscalía que atiende a delitos diversos, o sea, delitos diversos y electorales. Entonces así está y no tiene autonomía de gestión, sino que es nombrada por el superior jerárquico de la propia fiscalía. Y creo que es una asignatura bastante importante que ya nos había comentado aquí nuestro amigo Ricardo respecto de la autonomía y la necesidad de crear fiscalías fuertes precisamente para que garanticen la persecución de los delitos electorales en contra de todos los partidos políticos y en contra de todas y de todos los actores políticos. Y bueno, para poder darle continuidad a lo que ya venía diciendo, después del paréntesis de la Fiscalía, creo que también es importante señalar que pues, a menudo se nos venden una idea precisamente de que centralizar las funciones electorales es una medida naturalmente de eficiencia administrativa, y nos dice que una sola autoridad pues, puede organizar elecciones en los más de 2.400 municipios, de manera diversa aparte, porque de los 2.400 municipios pues hay un buen número de municipios, más de 500 municipios que se regulan la elección de manera distinta, ¿no? Por sistemas normativos internos. Entonces, pues aparte de esos 2.400 municipios, de estos más de 500 municipios que señalaba, pues la elección de las 32 entidades federativas, gubernaturas, diputaciones, ayuntamientos, sindicaturas, regidurías, en algunos casos como Nayarit, entonces muy, muy, muy diverso. Y se nos dice que ellos lo pueden hacer todo. Pero yo les pregunto pues a todos los expertos aquí presentes, ¿no? ¿Desde cuándo la lejanía es sinónimo de vigilancia? El mayor aliado del delito, y esto es de cualquier tipo de delito, ya sea electoral o un delito de otra naturaleza, es la ausencia de la autoridad. El delito precisamente prospera en estos puntos ciegos, en las sombras, donde el Estado absolutamente no mira nada. Y si eliminamos los soples, lo que estamos haciendo es crear ese punto ciego, y el punto ciego más grande de la historia de nuestra democracia. Vamos a pensar en la realidad operativa de este Estado de Chihuahua, ¿no? ¿Cómo puede una autoridad sentada desde un escritorio en la Ciudad de México entender, monitorear, desactivar las complejidades en nuestras comunidades en la Sierra Tarahumara, ¿no? ¿Cómo va a detectar la coacción del voto en el Triángulo Dorado, por ejemplo? O las dinámicas de presión en la frontera. Alguien que no conoce los apellidos, ni los grupos, ni la historia del lugar. Y pues como ustedes lo saben, no van a poder, porque es humanamente imposible hacerlo.
Al centralizar precisamente todas estas funciones, lo que perdemos es inteligencia local, perdemos la capacidad de reacción inmediata, y los institutos electorales pues no son en ningún momento oficinas burocráticas, sino que son los ojos del Estado en el territorio. Son quienes precisamente se encargan de mediar conflictos antes de que escalen, son quienes conocemos el terreno donde pues nadie más llega, ¿no? Si retiramos esos ojos locales, pues ¿quién quedará vigilando? Se queda naturalmente en una estructura nacional lejana, sobrecargada y directa. Y aquí está precisamente la trascendencia de los delitos electorales en un escenario de una reforma centralista, precisamente. Desmantelar a los soples involuntariamente generaría entregarle las llaves de elección a los poderes fácticos. Es decir, a los grupos de interés, pues legales o ilegales, que el árbitro ya no está en la cancha, que el árbitro ahora le está viendo el partido de la televisión desde la capital, ahora que está de moda que el VAR lo pongan desde otra zona que no es del partido, ¿verdad? Imagínense, con puro VAR desde el partido, desde allá, desde la Ciudad de México, monitoreando lo que pasa en los estados. Cuando el árbitro, pues naturalmente cuando está lejos, las faltas se multiplican y el juego se ensucia y la violencia desata. Por eso mi advertencia en esta mesa es clara: la lucha contra los delitos electorales no se gana con más leyes federales, se gana con presencia territorial. Eliminar a las autoridades locales es una cuestión de seguridad nacional y es dejar la política local sin árbitro y a la ciudadanía a merced precisamente de la ley del más fuerte. Y esto me lleva a una reflexión final, una que toca la fibra más sensible de nuestra identidad política y que no puedo dejar pasar en este foro precisamente tan importante aquí en Ciudad Juárez. Para entender el riesgo que corremos, debemos de volver al principio y debemos recordar precisamente quiénes somos. ¿Cómo nos llamamos? Nos llamamos México. Nos llamamos Estados Unidos Mexicanos. Y quiero que estas tres palabras resuenen bastante fuerte en este auditorio. Somos Estados Unidos Mexicanos. Este nombre no fue una ocurrencia casual de constituyente, fue una exigencia histórica. Es el nacimiento de nuestro país, quedó claro, un principio jurídico y político fundacional. La Unión no creó a los estados, fueron los estados libres, soberanos, los que crean a la Unión. Nuestros antepasados, los que construyeron este país, entendieron que era demasiado vasto, era demasiado diverso, complejo, para ser gobernado por una sola visión vertical. Hoy, esta sabiduría está siendo totalmente desafiada. Se nos dice que debemos de apagar los organismos locales para ahorrar. Nos proponen a cambio construir un único gigantesco foco en el centro del país, prometiéndonos que su potencia bastará para iluminarlos a todos por igual. Pero los invito ahora a que imaginemos un poco. Imaginemos que la democracia es luz. El pacto federal que firmaron nuestros antepasados consistía precisamente en encender pues estas 32 antorchas distintas que teníamos. Tenemos 32 antorchas distintas. Decidimos que cada estado tendría su propia antorcha para iluminar su propia casa. Gracias a eso, pues la luz de Chihuahua llega a donde tiene que llegar, a la sierra, a los bosques, al desierto, a las comunidades, a la frontera. Si aceptamos apagar estas 32 luces, pues vamos a depender de este único foco central en la Ciudad de México y estaremos olvidando una ley básica de la física que es idéntica a la de la política. La intensidad de la luz disminuye con la distancia. Si centralizamos, vamos a tener dos tragedias simultáneas. Primero, pues quienes vivan en este foco incandescente de luz en la Ciudad de México van a quedar tan encandilados que pues va a haber exceso de poder, de recursos, de decisiones concentrados en un solo punto que cegarán a la autoridad. No podrán ver los matices y van a estar cegados en su propia burocracia. Y para nosotros, los que estamos tan alejados que ni siquiera podemos observar en la lámina, los del norte, los del sur, vamos a tener una luz débil, difusa, que va a llegar bastante tarde. Y recuerden lo que pues planteamos y comenté al principio de este panel: la penumbra política es donde nacen, ¿qué? Los delitos electorales. En la oscuridad institucional, donde se esconde la injusticia y donde muere la participación ciudadana. Por eso, a las autoridades electorales locales,
apoyar a las autoridades electorales no es defender empleos burocráticos, no es defender posiciones de poder, es honrar precisamente este nombre, el de los Estados Unidos mexicanos. Es levantar la voz para decirle al centro, no necesito que me ilumines a más de 1,700 kilómetros. Nuestros antepasados, los creadores de este hermoso país, firmaron un pacto para que nosotros, cada entidad federativa, tuviera nuestra propia luz, nuestra propia voz, nuestra propia capacidad de gobernarnos. La esperanza de México no está en la sumisión ante el poder central, sino en la unión de estas 32 antorchas libres y brillantes. No permitamos que nadie baje el interruptor de la democracia local. Mantengamos encendida la antorcha en cada entidad federativa. Hagamos honor a nuestra historia y a quienes crearon este hermoso país. Que vivan los Estados Unidos mexicanos y muchas gracias. Agradecemos la interesante perspectiva de Gerardo Macías, quien desde el ámbito de la administración del sistema penitenciario y su experiencia también en el Instituto Electoral de Chihuahua, pues pone a nuestra consideración varias premisas muy importantes y que en conclusión pues nos llega o nos permite llegar a la conclusión de cómo diversas soluciones y pues la prevención de estos conflictos pues se dan desde lo local y la importancia de fortalecer al sistema federal. A continuación también quiero dar la bienvenida al licenciado Gustavo Javier Solís, quien ha sido designado en junio del 2024 como fiscal especializado en delitos electorales en el estado de Nuevo León. Bienvenido. Muchas gracias, magistrada. Muy buenos días, tengan todas y todos. Primero, pedirles una disculpa por la llegada un poquito tarde. Hubo ahí un ajuste logístico y vengo llegando al aeropuerto, pero con toda la emoción y con todo el gusto de poder compartir esta mesa con los compañeros, compañera magistrada, y con el ánimo también de poder compartir algunas ideas que espero sean de utilidad para todos. En primer lugar, obviamente quiero empezar por agradecer la invitación a participar el día de hoy a la Asociación Nacional de Derecho Electoral, a la Escuela Judicial del Tribunal Electoral, al doctor César Wong en especial por tomarme en cuenta para participar el día de hoy en un evento, en un foro que considero de muy importante trascendencia, el hecho de que tratemos de reflexionar sobre el periodo de los últimos 10 años del desarrollo del sistema electoral o del entorno electoral es muy importante. Primero porque creo que México consolidó instituciones, consolidó criterios, consolidó situaciones jurisdiccionales como la paridad de género, como la fiscalización, como la atención a la BPG, como la protección de diferentes derechos políticos electorales. Un periodo en el que creo que la justicia electoral por la vía administrativa avanzó a pasos agigantados. Sin embargo, de lo que quiero hablar el día de hoy es de lo que parece, en lo cual parece que tenemos un estancamiento y es el tema que nos ocupa, hablar de los delitos electorales. Atendiendo la temática de nuestro tema, hablar de la trascendencia de los delitos electorales, es hablar de cuál es el impacto que tienen realmente en nuestra comunidad y cómo en la materia electoral podemos encontrar la manera en que todos los que tenemos algo que ver en esta función lo hagamos en conjunto para realmente seguir fortaleciendo nuestra democracia. Y en primer lugar, para darle la dimensión que tiene, además de que es el trabajo que uno encabeza, al menos en el estado de Nuevo León, es darle la relevancia que tienen los delitos electorales. Cuando tengo la oportunidad de participar en foros como en el que estamos, me gusta hacer la siguiente comparación. Cuando pensamos, por ejemplo, en el tráfico de drogas, sabemos que hay un daño a la salud pública, que se vulnera a la juventud y que se genera violencia. Cuando pensamos, por ejemplo, en el lavado de dinero, sabemos de la distorsión que se le da a los mercados, la afectación en los procesos de recaudación y el daño a la estabilidad económica de cualquier entidad.
Cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia generalizada o del crimen organizado, pues visualizamos de inmediato su impacto en las libertades, en la convivencia y en la vida diaria de todas las personas. En ese sentido, la pregunta es, ¿cuál es el daño de los delitos electorales? Y el daño de los delitos electorales es atentar directamente contra algo que es de lo más valioso que tenemos, que es la democracia. Los delitos que les mencioné anteriormente dañan la salud, dañan la economía, dañan la seguridad. Los delitos electorales dañan a la democracia. ¿Y cómo dañan a la democracia? Porque afectan el origen del propio poder público, afectan la legitimidad de las autoridades que son electas para ejercer ese poder público y por consecuencia afectan la capacidad del Estado para representar realmente el interés colectivo. No estoy diciendo que esto es algo generalizado, pero sí que sucede en la mayoría de esas elecciones en las que se ven estas conductas ilegales. Porque cuando aparecen estas prácticas como la compra de votos, como la intervención ilegal de servidores públicos o de recursos públicos, o la manipulación de la propia sociedad o del votante a través de recursos ilegales, como las redes sociales con guerra sucia, etcétera, el impacto es estructural, porque justo actúan en el punto donde se decide quién va a acceder al poder y con qué legitimidad. En esos escenarios, las decisiones deberían estar guiadas por las propuestas, por el convencimiento, por las ideas, por los perfiles, terminan condicionándose por compromisos o incentivos externos, y ese sin duda no es un riesgo menor. Desde esa perspectiva, perseguir los delitos electorales termina por no ser algo accesorio o coyuntural. Desde mi perspectiva es algo de la mayor relevancia. ¿Por qué? Porque generan un daño democrático en 3 dimensiones. Me gustaría abordarlo en estas 3 ideas. 1, porque se altera la voluntad popular. Porque cuando aparecen estas prácticas, se condiciona o se manipula el voto. Después, porque se distorsiona el ejercicio de las políticas públicas, porque quien accede al poder accede representando o teniendo presiones indebidas o representando intereses particulares, y eso hace que enfrente tensiones entre lo que es realmente necesario y lo que es políticamente conveniente. Y tercero, eso logra que se erosione la confianza de la ciudadanía. Cuando la población percibe inconsistencias o impunidad, disminuye la participación y se debilita la cohesión social. Gran parte de estas vulneraciones al sistema ocurren a través de un fenómeno que todas y todos hemos identificado, la simulación, y es del tema del que quiero hablar el día de hoy. La simulación, desde mi perspectiva, aparece en 3 ámbitos muy importantes. El primero, en el tema de fiscalización o del dinero. Cuando hay estructuras paralelas que reciben obviamente un ejercicio, un recurso que no es reportado, cuando hay proveedores que se prestan para jugar el juego de encuadrar cómo voy a cumplir con la fiscalización, y entonces me fiscalizas 200 lonas para mi campaña, pero las otras 20,000 me las vas a facturar a esta otra empresa o a este otro ente. Cuando la publicidad, ya sea digital o física, no es reportada y es inmensa la cantidad de publicidad digital que se paga y que no es rastreable, o mejor dicho, sí es rastreable, pero no es reportada, y que termina por haber simulación en la materia de fiscalización, porque tenemos un tope de gastos de determinada cantidad, pero ahí está fluyendo cantidades que superan a veces hasta un 2,000%, 5,000% de lo que representa el tope de gastos. A mí me ha tocado escuchar que hay actores políticos que dicen, mi tope de gastos era de 2 millones de pesos, nos gastamos 30. Pues es absurdo. Llegamos a un punto en el que la simulación ya llegó a niveles ridículos, y que si no hacemos algo desde la vía penal, no vamos a poder detener esta situación. Segundo aspecto de la simulación, en la representación política, y lo mencionaban aquí.
las personas que no pertenecen genuinamente a los grupos prioritarios, que hoy en día, gracias a los avances que han tenido las instituciones electorales, los criterios de los tribunales electorales y de los propios consejeros y consejeras que han encabezado estas luchas a través de los institutos electorales, hoy en día los grupos prioritarios tienen candidaturas exclusivas, lo digo con conocimiento de causa. Yo padezco de una discapacidad auditiva, convivo con mi comunidad de hipoacúsicos, entiendo los obstáculos que enfrentamos como personas y también como comunidad. Y el saber que hay personas que quieren suplantar la identidad o suplantar, mejor dicho, la situación de pertenecer a un grupo vulnerable, cuando no lo es, eso es despojar a los grupos prioritarios de la lucha que han encabezado para ser tomados en cuenta. Y el espíritu de poder tener candidaturas exclusivas no es para incluir a un grupo minoritario y que pueda tener participación en una contienda electoral. El espíritu es que en el ejercicio de las políticas públicas y en el trabajo legislativo en los parlamentos se tomen en cuenta estos grupos prioritarios en esa toma de decisiones. Y entonces cuando una persona accede a un parlamento como representante popular, porque con todo el respeto para quien lo tiene, tenía miopía y no conoce de la lucha que representa realmente quienes participan en la comunidad de personas con discapacidad, pues no va a representar la voz de esas personas. Y así como pongo el ejemplo de las personas con discapacidad, lo pongo con las personas de la comunidad LGBT, de las personas indígenas, incluso de las propias mujeres. Entonces la simulación en la representación política es una realidad que también tenemos que atender. Y el tercer aspecto de la simulación es en el uso de los recursos públicos, uso de programas y recursos públicos con intervención de servidores públicos para incidir en las contiendas electorales, los apoyos condicionados de los programas sociales, el uso estratégico de programas sociales en momentos determinados o clave en los que aparecen. Al final, la simulación termina por generar un daño estructural en el propio sistema electoral si no atendemos este tipo de cosas. Cuando la simulación gana o cuando no se sanciona, se replica, pero cuando la atendemos se inhibe, y ese creo es el gran punto de por qué estamos aquí discutiendo sobre la trascendencia de los delitos electorales, porque la realidad es que la pieza que falta para cerrar la brecha en la lucha que todos tenemos por mejorar nuestra democracia es fortalecer la dimensión penal electoral. La justicia administrativa cumple un papel esencial, porque corrige, porque ordena, porque protege derechos, porque sanciona con multas, con amonestaciones, con una serie de sanciones que ustedes conocen, porque revierte decisiones, pero hay conductas donde ese marco no es suficiente para modificar el comportamiento. La razón es muy simple. Hay prácticas donde el beneficio político o incluso económico es tan alto que una multa o una amonestación no generan un incentivo real para detenerlas. Y eso es algo que creo que todos hemos sido testigos de lo que sucede en el campo. Por eso la vía penal se vuelve indispensable, porque no es la intención de criminalizar la política, la intención es inhibir estas prácticas que afectan el origen del poder y que nos permita tener una democracia sana que sea efectivamente representativa. Porque si un empresario, volviendo al ejemplo que les daba de fiscalización, sabe que ser parte del juego de cuadrar facturas para una campaña puede derivar en una responsabilidad penal, lo va a pensar dos veces. Porque si un operador político sabe que manipular un padrón, intervenir en un programa o financiar una estructura paralela puede terminar en ir en la cárcel, el incentivo para hacerlo se cae de inmediato. Ese es el valor real que a mí me gusta darle a la materia penal electoral. No es castigar más, es que podamos inhibir mejor, y esa inhibición va a crear un blindaje a nuestra democracia. En ese sentido, y más allá de hablar de los problemas, ¿cuáles son las soluciones o las oportunidades a las que podemos explorar o aspirar? Definitivamente comparto con lo que compartía el exconsejero Macías, paisano.
es muy importante la autonomía de las fiscalías electorales, pero no es solo la autonomía, la importancia, uno, en que le demos el valor que tienen los delitos electorales para que podamos tener instituciones sólidas que los persigan. Así como tenemos institutos electorales locales o el Instituto Nacional Electoral, los tribunales electorales, que son instituciones muy fuertes, muy sólidas, bien establecidas, necesitamos darle el reconocimiento que tienen los delitos electorales para que tengamos instituciones que los persigan con seriedad. Desafortunadamente, hoy en día en muchas partes del país se siguen viendo los delitos electorales como delitos menores. Como bien lo comentaba el compañero, en muchos casos es una unidad de investigación que está rebasada porque además tiene que combatir una serie adicional de delitos. Entonces, si yo hablo de la importancia que tienen los delitos electorales, los comparo con los delitos como el tráfico de drogas, como el lavado de dinero, como el crimen organizado. Creo que realmente los delitos electorales tienen esa dimensión. Necesitamos instituciones sólidas que los puedan combatir. Segundo, pues necesitamos también un marco normativo que nos permita combatir esos delitos. Desafortunadamente, hoy en día tenemos una ley general en materia de delitos electorales que es más una ley política que un código penal, la realidad. Establece más de 2,000 supuestos penales que se pudieran combatir, pero en la mayoría de los casos está hecha para no poder acreditar nada. Como muchos de ustedes saben, la materia penal es de exacta aplicación, no nos da la oportunidad de poder abrir, a convencer a un juez penal de que empiece a volar la imaginación para cuadrar un criterio. Eso no es. ¿Estaba o no estaba? La ley general en materia de delitos electorales tiene muchas áreas de oportunidad, tiene muchos sujetos que no incluye, muchas figuras que no contempla. Y en ese sentido paso también como un paréntesis de esa parte normativa, hablar también de la necesidad que tenemos de empezar a legislar en lo local la materia penal electoral. Recientemente nosotros en Nuevo León acudimos al Congreso a promover la creación de una nueva ley general de delitos electorales, una nueva ley local de delitos electorales, en la cual estamos contemplando una serie de tipos penales que no existen actualmente en la ley general, como los que ya mencioné, para combatir los temas de fiscalización, de fake news, por ejemplo, en redes sociales, todo lo que es guerra sucia, la parte obviamente de las acciones afirmativas, o de las candidaturas para los grupos prioritarios, que sin duda se puede incorporar en la ley general, pero creo que no hay un límite, y eso entiendo es también una discusión de si pudieran tener las entidades federativas, los congresos locales, la facultad de expedir estas leyes. Desde mi perspectiva sí, desde nuestro análisis y nuestro estudio sí se puede legislar en materia local, y es algo que tenemos que hacer porque además pues cada estado vive una realidad diferente, cada estado ve conductas diferentes de los propios actores políticos, de los gobernantes, de los candidatos. Y si podemos atender a contar con un marco normativo local en materia penal electoral, vamos a poder atacar estas brechas de las que estoy hablando. Y sin duda será muy importante también acompañar todo esto de una consolidación de las instituciones, de mejorar nuestros procesos de investigación, de lograr mejor capacitación del personal, especialización, que también es muy importante. La mayoría del personal que colabora en las fiscalías electorales viene de atender cualquier otro tipo de delitos. Nos falta mucho conocimiento en las fiscalías también de la materia electoral y del entorno para poder realmente tener investigaciones más sólidas y poder trabajar mejor en la integración de estas carpetas. Sé que quizás sueño romántico, muy utópico al hablar de combatir estas cuestiones, por ejemplo, del fraude con la fiscalización o de la simulación en las acciones afirmativas. Me gusta creer que es posible, si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Creo que lo podemos lograr, creo que tenemos que convencer a los actores políticos de que es una realidad, no pueden estar legislando solamente por temas que pueden interesar a otros sectores y no al más importante, que es el que ejerce el poder público en este país. Y necesitamos lograr que cambien la legislación en materia penal electoral y la visión institucional que se tiene de las fiscalías que persiguen estos delitos. Creo que no partimos de cero,
Tenemos instituciones fuertes, como lo dije al principio, un sistema que ha sabido procesar elecciones complejas y mecanismos que han contribuido a avanzar en nuestro desarrollo democrático. Lo que sigue es cerrar estas brechas atendiendo la dimensión penal y dándole la importancia que tienen los delitos electorales. Si logramos fortalecer el origen de cómo llegan estas autoridades electas a ejercer el poder, todo lo demás se va a fortalecer, la legitimidad, la estabilidad, la confianza pública. Para mí, esa es la manera de hablar de la trascendencia que tienen los delitos electorales. Muchas gracias a todos por su atención. Agradecemos la intervención del fiscal especializado Gustavo Javier Solís, quien también nos aborda temas muy interesantes y reflexiones como cuál es el interés jurídico protegido en el caso de los delitos electorales, y pues refiere que es precisamente la democracia, y habla de aspectos o 3 aspectos muy importantes que se pretenden proteger a partir de esta labor que realizan las fiscalías electorales. Por una parte, el aspecto de la fiscalización y de evitar esta evasión de la misma para garantizar que sí se cumplan los topes de gastos de campaña, también garantizar la representación política adecuada y no a partir de diferentes casos que hemos conocido cada una de nuestras entidades federativas, de estos espacios que se pretenden usurpar por personas que no forman parte de los grupos vulnerables y que, ostentándose con estas características, pues quieren ganar espacios que indebidamente les corresponden. Y uno muy importante también, el uso de los recursos públicos, que yo creo que pues es también el gran problema en todas las entidades federativas, como generar estos controles de evitar que los servidores públicos y los que tienen a su cargo cualquier tipo de función o actividad derivada del servicio público, pues no sean pues dirigidos y generar coacción en la emisión del voto. Y finalmente, pues algo muy importante, la visión que nos acaba de compartir el fiscal especializado es que más que castigar, pues lo que se pretende es desincentivar este tipo de conductas y blindar a nuestra democracia, y concluye con algunas propuestas muy importantes de armonizar la Ley General de Delitos en materia electoral y también pues invitar a las entidades federativas a que generen su propia normativa local. Y en ese sentido, pues quisiéramos a continuación dar espacio a la audiencia si desean realizar alguna intervención o alguna pregunta. Si nos pudieran dar su nombre y si en particular va dirigida para alguien o para el panel. Gracias. Muy buenas tardes ya. Muchas gracias, y es para el panel en lo general. Tocaron temas muy interesantes y particularmente para el fiscal. Hace 15 años tuve la oportunidad de ser subprocurador de asuntos electorales en el Estado de Hidalgo. Hace 15 años el Código Penal del Estado contemplaba un capítulo específico de delitos electorales y esto vino a ser sustituido por la Ley General. Ahora bien, cuando hablamos del bien jurídico tutelado, la democracia, pero tenemos que revisar diferentes tamices. Lo que puede ser transparencia, lo puede ser equidad en la contienda, etcétera, para poder dar un cauce normal. Pero la pregunta va dirigida en este sentido. A ver, creo que tenemos un grave problema en materia penal electoral. Si bien es cierto, se ha avanzado mucho en la materia y se ha realizado ajustes suficientes como para poder llevar en materia punitiva a estos infractores ante el juez, creo que tenemos un grave problema en los juzgadores. El juez natural, el juez penal y hoy los jueces electos no tienen la menor idea del bien jurídico tutelado, no tienen la menor idea de cómo poder hacer un tamiz probatorio en materia electoral. Y esto lo digo por experiencia, fui 6 años subprocurador y hasta donde yo recuerdo, y en los últimos 15 años no ha habido más de 50 asuntos que se hayan podido judicializar. Y el problema no radica en la investigación, el problema radica en que cuando presentamos las pruebas ante el juez, le da mucha flojera revisar, por ejemplo, en un proceso electoral. Aquí están las cajas de boletas,
Ponme en este momento a un perito en grafoscopía. No lo hacen. Entonces creo que la sensibilización tiene que ir más allá. Tenemos que sentarnos a platicar con los poderes judiciales para que los jueces penales conozcan de fondo qué es la materia electoral y particularmente qué es la materia penal electoral. Me gustaría escuchar su opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, completamente de acuerdo. Es un tema, es un gran reto, es algo que nos hemos enfrentado. Lo platicaba, incluso el día de ayer tuve un evento con la presidenta del Poder Judicial de Nuevo León y hablábamos de eso, que nos hemos topado con pared muchas veces con los jueces, con los criterios o la cerrazón, mejor dicho. Y mucho es porque tenemos fiscalías especializadas, pero no tenemos juzgados especializados. Entonces, el mismo juez que un día recibe un caso de homicidio, al día siguiente recibe uno de algún delito patrimonial y al día siguiente uno electoral. Entonces, sí es una gran área de oportunidad, lo comparto, realmente creo que incluso tomaré nota para incluirlo en lo que estamos intentando hacer. Justo era lo que platicaba ayer con la magistrada, necesitamos entrar a un proceso de capacitación también de los jueces, y no solo de capacitación, quizá de especialización o de reorganización al interior del Poder Judicial para que establezcan juzgados específicos para atender estos temas, porque luego tenemos delitos mucho más sensibles como la violencia política en razón de género, que es muy complejo cuando el tipo penal, desde mi perspectiva, es muy claro y los propios jueces no lo ven así. Entonces, oye, pues y dice que si comete violencia, o sea, cualquier tipo de violencia contra esta mujer en el ejercicio de su cargo o para obstaculizar el ejercicio de su cargo, y está acreditado que se cometió esa violencia, aún así sea verbal, es un delito. Y la importancia de esa regulación, pues es que se cumpla. El propósito no es sancionar todo el tiempo, el propósito es que no vuelva a cometerse esa conducta. El día que sancionemos a un hombre por cometer violencia política de género, que pise la cárcel, pues a ver cuándo se vuelven a atrever, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante y lo tomo el apunte, estoy completamente de acuerdo, es necesario que también involucremos al Poder Judicial en la parte de los jueces penales, a ser parte también de esta lucha, porque si no, podemos hacer todo, integrar las mejores carpetas, y si no hay esa recepción, pues vamos a topar con pared. Gracias. No sé si alguien quiera. A ver, si le pasa el micrófono por allá. Gracias. Gracias, buenos días a todos, un gusto compartir este auditorio, porque esto lo comento en referencia al cuestionamiento que voy a realizar. Al haber gente de diversos estados de la República, nos debemos entender que cada uno tiene diversas necesidades, que su orografía, sus circunstancias, la ubicación de sus ciudades, de sus etnias, etcétera, nos obligan a actuar de manera distinta. Y para desincentivar precisamente la comisión de los delitos, estoy de acuerdo en que haya una sanción, pero una sanción adecuada, que desde el propio centro de un estado, de la capital, y mucho menos lo van a lograr desde el centro de la capital de la República, tener ese conocimiento y lograr desincentivar, si no tienen un conocimiento real de las necesidades características de la región. Me refiero a San Luis Potosí, zona huasteca, zona media, zona altiplano, 4 zonas distintas que tienen un sentir social distinto, y no solo económico, que es como lo tienen debido, 4 regiones económicas. Tuve oportunidad de ser juzgador en materia civil y luego mixto en el interior del estado, y me preguntaban, en un ejemplo muy simple, si me permiten ponerlo, de un adulterio. Oye, en Río Verde y en Valles pusiste por un adulterio una fianza de 10,000 pesos, y en Tancanguis de Santos, ¿por qué le pusiste 2,000? Muy simple, estás adecuándote a las condiciones sociales, culturales del lugar. Porque si le pongo 10,000 al que vive en la Sierra
no en Tacalcuis, que es una ciudad ubicada en el corazón de la sierra. Ahí lo vas a dejar toda la vida. Entonces, ¿esa sanción será efectiva? ¿Realmente va a desincentivar? ¿Tiene ese objetivo y logrará el objetivo? ¿O va a provocar un trastorno social mayor? Por eso es importante ese conocimiento directo, esa inmediación, y que sigamos acercando la justicia, en este caso penal, a cada uno de los ciudadanos, a cada una de las etnias, a cada una de las poblaciones, y procurar, incentivar, enarbolar nuestra bandera de esa inmediación, de esa cercanía, y que ojalá no se dé un centralismo como se pretende y se ha estado dando, y eso no va a permitir que las medidas sean las correctas, sean las adecuadas. Desde la comodidad de este auditorio no conocemos las necesidades de la ciudadanía y no las vamos a poder satisfacer de ninguna manera. Muchas gracias. Más que pregunta, fue una opinión y espero que agradecer la atención que me ponen, y si hay algún comentario de gente experta como ustedes, lo agradeceré. Bueno, yo sí quisiera aprovechar el momento para hacer un comentario, y creo que aparte cae pues en un buen foro, pues, porque pues en Chihuahua tenemos casos particulares precisamente, y no precisamente vinculados a lo electoral, pero sí precisamente vinculados al quehacer justicia. Nosotros, por ejemplo, en Chihuahua, y te lo comento así porque refuerzo el comentario que tú bien señalabas, Rigoberto, era que tenemos en el Código Penal el delito del robo de ganado, el abigeato. El abigeato pues era un delito en el que en un momento histórico de nuestro estado fue pues un lastre muy importante para las personas que se dedican a la ganadería. Y lo que se hizo, que no es una medida también, digamos, completa, pues, para poder combatir la incidencia del delito, pero sí es tal vez una de las tantas medidas que puede funcionar para inhibir la comisión de este tipo de delitos, es precisamente aumentar las penas en este tipo de delitos, que son diferentes. Es diferente lo que pasa aquí en Chihuahua con la materia de robo de ganado, a lo que pasa en Culiacán, a lo que pasa en Veracruz, a lo que pasa en Oaxaca. Y tal vez para nosotros lo que era un lastre muy importante en el estado de Chihuahua, tal vez no lo es para otras entidades federativas. Y creo que ese tipo de situaciones ilustra perfectamente la necesidad de que cada estado tenga la posibilidad de ejercer materia en este tipo de situaciones, aunque sabemos que el 73, pues es claro que el tema del Congreso, y eso pues es lo que mencionaba ahorita el fiscal, es muy debatible de encontrar precisamente la posibilidad de que las legislaturas locales puedan trabajar en materia de delitos electorales, para precisamente ir adecuando un poco más a ello. Pues habrá que ver, y ojalá que tengan éxito la posibilidad de que las legislaturas locales puedan legislar en materia de algunos delitos electorales, pero pues ahorita las situaciones que tenemos en la ley general, ojalá que puedan hacerlo, ojalá que se pueda abrir una brecha de esa naturaleza, precisamente para regionalizar las necesidades de cada entidad federativa y atenderlas de manera adecuada. ¿Será cuánto? ¿Hay alguna otra intervención o comentario? Sí, adelante y luego por acá. Sí, buenos días, y pues es un placer escuchar este tipo de temas. Sobre todo yo, Diego Medina, soy de Sinaloa, ahorita hablabas de Culiacán. En elecciones pasadas tuvimos comisión de delitos diversos y incluso una realidad social histórica de casi tuvimos como 800 personas levantadas, o sea, no quiere decir que hayan terminado en otro escenario, ¿no? Sin embargo, pues es un gran reto para las autoridades, sobre todo en el día de la elección, en donde se dan movimiento de flujos de dinero, se dan, y no estoy hablando de un partido político, estoy hablando de una elección del día de, que todos sabemos cómo se desarrolla. Ahora, creo que hay demasiado trabajo para las fiscalías, y creo que el tema reflexivo o las campañas publicitarias pueden dar mejor resultado que el incremento de los propios delitos, porque pues incrementar los delitos, yo no he visto a ninguno de los 700 personas levantando una denuncia, ninguno lo hizo. Entonces quiere decir que el camino a seguir
pues es crear cultura, ¿no? Es crear cultura, eso es un problema que es demasiado complejo, es multifactorial, o sea, no únicamente atiende al día de, sino que ahí confluyen pues todas las razones negativas que se presentan. Mi pregunta en específico va en las próximas elecciones, digo, ¿qué expectativas se tienen dentro de las fiscalías para la contención? Porque prácticamente es hablar de una contención y creo que la difusión es una herramienta muy, muy buena, ¿no? Gracias. Otro muy buen tema que contemplar y que ahorita me queda pensando que no sé por qué no lo mencioné. El tema de la prevención es lo más importante. Hay una cuestión muy extraña de que, no recuerdo si es en la Ley Nacional de Seguridad o en donde se menciona, donde obviamente las policías o quienes tienen la labor de la seguridad pública tienen la facultad de la prevención, las fiscalías en teoría no. Pero es una estupidez, perdónenme el término. A mí, por ejemplo, me vale gorro. En la fiscalía que yo encabezo, hacemos mucho trabajo de prevención, porque al final ese es lo que más nos deja y es lo que más nos ayuda a combatir el delito. Y hemos sido testigos, yo por ejemplo le decía al equipo, no sé si ustedes recuerdan, una campaña que tuvo el INE de credencialización, la de Te lo dije. Y todos traíamos en boca el Te lo dije, porque era una campaña muy astuta, muy inteligente, muy buen marketing, digamos. Pero logró algo en la comunidad lo tenía presente y sí hubo consecuencias al respecto. Hubo gente que se dio cuenta que tenía vencida su credencial y que tenía que ir. Ese es un gran reto que tenemos, nosotros lo estamos haciendo en la Fiscalía de Nuevo León. ¿Cómo logramos tener campañas exitosas para inhibir esas conductas, para decirle a la gente que la compra de votos o la venta de su voto está mal? ¿Y por qué está mal? ¿Cuáles son las consecuencias de que vendas el voto? Tienes un beneficio económico de corto plazo muy limitado, pero el daño al acceder a vender tu voto puede ser mayor. Y es un tema muy importante. Nosotros le damos mucho valor al tema de la prevención y es complejo porque de entrada, digo, yo tengo un año como fiscal, llegas y te das cuenta de que nadie conoce las fiscalías electorales. O sea, la comunidad no nos conoce, la ciudadanía no nos conoce, no sabe que existe. Sabe que existe el INE, sabe que hay tribunales electorales. A lo mejor no a detalle que es un OPLE, pero el OPLE es el INE. O sea, saben que existe una autoridad que organiza las elecciones. No tienen ni idea que hay una policía, o en teoría existe una policía de las elecciones. Y ese es nuestro objetivo. Y el objetivo, pasando un poquito a lo que planteabas del día de, pues es lograr la buena cooperación y coordinación con las propias fiscalías y con las demás instituciones de seguridad pública. Por ejemplo, nosotros estamos diseñando un programa para hacer con la Fiscalía General de Nuevo León, para que el día de la jornada, quizá un día previo, todas las patrullas de la Policía Ministerial de la Fiscalía General patrullen como policía de la Fiscalía Electoral. No existe esa diferencia institucional de fiscalía, pero yo tengo en mi fiscalía pues un destacamento de esa Policía Ministerial de la Fiscalía General. Bueno, ¿cómo hacemos que toda la policía de la Policía Ministerial patrulle como Fiscalía Electoral o como policías de la Fiscalía Electoral? La simple presencia va a lograr inhibir muchas conductas. Y no solo la presencia, la comunicación que se haga, o al menos eso creo yo y espero no equivocarme, la comunicación que hagamos institucionalmente de que vamos a tener ese despliegue y de que van a existir esas patrullas, creo que puede lograr un impacto importante. Y en ese diseño lo que estamos haciendo es identificar cuáles son las zonas de riesgo o donde históricamente hemos tenido más reporte de incidencia delictiva para que el patrullaje se enfoque en esas zonas. Y por otro lado estamos diseñando un programa que, les soy muy honesto, todavía no terminamos de constituirlo,
en el que a través del esquema de servicio social podamos tener una convocatoria con las universidades para reclutar alumnos de escuelas de Derecho, de Criminología, que les interese participar, que les podamos garantizar el servicio social, perdón, se me fue el término, y que a esas personas nos podamos asignar para, de cierta, no puedo decir vigilar, porque no pertenecen a la institución, pero sí pueden hacer una labor preventiva muy importante, con su camiseta, con su gorra de la Fiscalía, fuera de los centros de votación, para no afectar la cuestión del desarrollo de la jornada, repartiendo volantes, haciendo labor de trabajo de prevención institucional en las zonas de bajo riesgo, donde tampoco puedo yo exponer, y ahí es donde está la gran dificultad para construir el programa que estamos haciendo. Yo no quiero poner en riesgo a alumnos de universidades, porque imagínense el broncón en el que me meto si hay una situación de riesgo y hay un alumno involucrado. Pero estamos trabajando en eso, espero poderlo aterrizar, porque creo que me va a dar como institución mucha presencia, y la simple presencia logra inhibir conductas. Cuando la gente ve, oye, ¿quiénes son esos que dice Fiscalía Electoral y que son policías de las elecciones? Pues la gente que anda libremente y con mucha confianza, con sus paquetes de dinero afuera de las casillas y oye, te doy tanto y que esto, lo otro, pues evidentemente se va a inhibir esa conducta. Entonces, estamos tratando de hacer esos esfuerzos. Si logro el Congreso del Estado me apruebe la iniciativa, nos da también herramientas para poder investigar el tema de, por ejemplo, nosotros le llamamos instrumentos para verificar el voto, porque pues, puede haber QRs, puede haber acordeones, que no son ilegales los acordeones, pero cuando son distribuidas sistemáticamente a través de un esquema en el que hay contraprestación, pues ahí ya no fue tanto un apoyo para elegir, ¿verdad? Entonces, confiamos en que el Congreso nos dé ese voto de confianza, que la Corte lo pueda validar como que tienen la facultad para legislarlo, y que en Nuevo León al menos podamos tener un piloto de cómo la justicia electoral en materia penal puede ayudar a que el desarrollo de la jornada y del proceso electoral todavía sea con mayor efectividad, y que al final la decisión de quién gobierna no sea por cuánto dinero hubo en la calle o cuánta presión o cuánta coacción, sino por el convencimiento, por las ideas y por las propuestas. Yo quisiera hacer un comentario nada más rápido respecto de este tema. Creo que también, y es algo importantísimo de lo que tocas, ¿no? O sea, la prevención y lo que comentaba también aquí el fiscal. La prevención, naturalmente, es el ideal para buscar que se inhiban los delitos. Pero lamentablemente en nuestro país la impunidad es un cáncer. La impunidad ha sido un cáncer, y viendo desde los dos puntos de vista. Uno, desde las acciones o de las conductas que se tendrían que configurar porque son un lastre social o porque están vulnerando un bien jurídico tutelado, y se tendrían que tipificar dentro de la ley para poder perfectamente perseguirlas desde un punto de vista, y desde el otro punto de vista de que los delitos que se cometan realmente se persigan y se castiguen. Porque en nuestro país, de 100 ilícitos que se cometen, solamente 7 se denuncian, y de esos, de 100 que se denuncian, solamente 14 se resuelven. Y en materia electoral estoy seguro que ese número se va mucho más arriba. O sea, por eso te digo, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que precisamente buscar esos dos aspectos. En México creo que se ha abonado y se ha trabajado mucho y se ha invertido mucho capital precisamente para poder buscar atender la parte de la prevención. Pero creo que también hay mucho que invertir en materia de generar o de bajar los índices de impunidad en nuestro país, precisamente para abatir ese cáncer social que existe. ¿Será cuánto? Si me permite. Perdón. Es que la doctora, sí, adelante, doctora. Bueno, soy Noris Tamayo, directora del Centro de Estudio de Administración Pública de la Universidad de La Habana. Primero, decir que me fascinó las presentaciones, me resultaron muy interesantes, sobre todo de la perspectiva que ustedes lo abordan desde la mirada de la Fiscalía, el rol de la Fiscalía, y además porque desbordan con una valentía la realidad nacional, ¿no? Los retos, las realidades, y no solo las realidades, sino también los retos que tienen por delante. Yo quería hacer 2 preguntas, ya una fue evacuada, que tiene que ver con el tema de la prevención, definitivamente iba por ahí mi pregunta, pero la segunda es porque particularmente me llamó la atención el término
que se defendió en una de las presentaciones, que fue la innovación. Me queda muy claro que a partir de los paradigmas que han introducido en los procesos electorales y sobre todo en todo lo que tiene que estar relacionado con los ilícitos electorales de manera particular, definitivamente México es un referente. Y las construcciones paradigmáticas que han devenido de estos procesos hablan de una innovación. Yo coincido, lo que me inquieta en que hay un elemento, digamos que sustantivo en cualquier innovación vista como una novedad introducida en la práctica con determinado nivel de difusión, de manera muy básica, hay un elemento sustantivo que tiene que ver con la articulación. Y entonces eso interconecta con también la idea que ustedes defienden, que a mi juicio muy bien defendida, relacionado con la autonomía y con la descentralización. Entonces, sobre esa base me gustaría saber cuál es la visión que tienen relacionado a que esa innovación se concrete desde la perspectiva de una articulación donde dialoguen todos los entes que tienen que tributar a ella. Muchas gracias. Bueno, la propuesta pasa precisamente para que los estados tengan la posibilidad de conservar sus autoridades electorales, precisamente para que garanticen esa cercanía y que garanticen ese diálogo. O sea, quienes, y para ello, pues quienes tienen precisamente que buscar esta posibilidad es, pues, naturalmente las legisladoras y los legisladores que van a atender una reforma nacional, que pues la perspectiva que podamos nosotros advertir es una alta probabilidad de que lamentablemente desaparezcan esas autoridades locales y que las absorba una autoridad nacional. Pero pues bueno, eso está en manos no está en nuestras manos, no está en manos de ninguna persona la que está aquí, sino que está en manos de legisladoras y legisladores que abrieron espacios de diálogo. No sé con qué tan buena escucha, pero pues se abrieron esos canales de diálogo. Ojalá que sí sirvan para precisamente escuchar a las personas expertas de nuestro país, porque las personas expertas, y como lo mencionaba yo, no solamente están en la Ciudad de México, hay muchas personas expertas con una gran capacidad técnica y en algunas ocasiones pues mejores que las personas que se encuentran en el centro. Y pues ojalá que esas voces sean escuchadas precisamente para que todo esto garantice que las autoridades electorales puedan permanecer. Y respecto de las innovaciones que estamos, pues bueno, que estamos haciendo, y no solamente en Chihuahua, en todos los estados hay una gran cantidad de innovaciones. Y por poner un ejemplo, podemos hablar del tema de los sistemas normativos internos de Oaxaca, ¿no? De Oaxaca, que fue el primer estado que abre esta brecha importante a nivel nacional, en la cual pues se puede poner a consideración de las comunidades indígenas la posibilidad de ejercer un gobierno diferente al de los partidos políticos. Y esta realidad es distinta a una realidad en Aguascalientes, tal vez. Hay realidades también muy distintas por las necesidades y las estructuras, digamos, que tienen los estados. Por ejemplo, sería mucho más fácil desarrollar una votación por internet, por ejemplo, en un estado donde pues prácticamente el 100% de su población tenga acceso a internet. Tal vez en Chihuahua es muy complicado hacer eso porque la gran capacidad, la gran mayoría del estado pues se encuentra dispersa territorialmente y más las comunidades, los pueblos, comunidades indígenas se encuentran mucho más dispersos dentro de los municipios. Y máxime cuando pues podamos hablar también de que las personas en situación de vulnerabilidad, precisamente, o para hablar en específico, las personas en pobreza, pues no tendrían esta posibilidad de acceso, pero son distintas realidades de distintas zonas y de distintas geografías. Ahorita lo mencionaba con el tema del robo de ganado, ¿no? Como el tema de robo de ganado y el delito, la configuración y la tipificación del delito de robo de ganado y la sanción impuesta al robo de ganado, precisamente aquí tenderá a aumentar, porque es un lastre importante que sufrió el estado de Chihuahua durante un periodo de tiempo. En Chihuahua, por ejemplo, en el 2000, antes de generar la ley general del material del delito de secuestro,
Aquí en Chihuahua se aumentó la pena muy importantemente, incluso en un momento tuvimos una pena vitalicia para el delito de secuestro, que pues entre otras acciones buscó inhibir, ¿no?, este delito que pues afortunadamente funcionó. No sé si ese específicamente haya abonado también a funcionar junto con nosotros más, pero sí funcionó. Y pues bajamos prácticamente a cero el delito de secuestro. O sea, son innovaciones que tienen precisamente que buscar medir el impacto, medir los resultados y generar la posibilidad de poder cambiar el rumbo en caso de que no esté funcionando. Y eso precisamente va aparejado con el sistema de gestión de calidad que mencionaba. Porque un sistema de gestión de calidad es el que le da el soporte a todo lo demás, a todas las innovaciones. Es decir, yo implemento o articulo una innovación, pero esta innovación va aparejada de la revisión constante, de una revisión constante del planear, hacer, verificar, actuar, ¿no? Y si lo estamos realizando de manera adecuada, realmente lo que estamos buscando es mejorar de manera continua, evaluando precisamente los resultados de lo que estamos haciendo. Voy a aprovechar que pasa por aquí el micrófono, porque en el área de innovación sí ha habido temas interesantes a lo largo del desempeño de las fiscalías, y un área interesante ha sido el tema de la vinculación con temas de ciberseguridad, temas del área de inteligencia financiera. En su momento, como dicen los gringos, follow the money, y sigues ahí también temas de delincuencia y de financiamiento de campañas, ¿no? Hemos visto, llevamos a cabo un foro internacional sobre ese tema de seguimiento a los financiamientos ilícitos de campaña, y cómo cuando el crimen organizado, no solo el tema de narcos, sino el tema de intereses para hacer llegar a algún candidato a este financiamiento ilícito, no necesariamente es delincuencial, que sí es un delito, pero no es de alto impacto, vamos. Pero el seguir el financiamiento ilícito de campañas también es un tema importante que ha trabajado el área de las fiscalías electorales. Y el tema hoy de redes sociales, hoy el tema de redes sociales es un tema pues trascendente, porque es la nueva forma de hacer campañas políticas, ¿no?, que traen pues comprobados resultados positivos o negativos, ¿no? A veces una campaña negra trae un mejor resultado que un buen planteamiento de ideas de una campaña seria, ¿no? Entonces, el detectar a tiempo, vemos que los tiempos de campaña son de 1 mes, 2 meses, de acuerdo al tipo de elección, y el periodo es muy corto. Entonces, la efectividad en la intervención de las autoridades es crucial para el éxito o fracaso de una campaña política, ¿no? Entonces, trabajar en esas áreas de una manera inmediata, dictar medidas precautorias, y eso también vuelve más eficaces a las fiscalías. Y hoy temas, a mí me parece muy interesante el tema que tiene aquí Chihuahua, que tiene una vinculación del C5 con las cámaras privadas de seguridad. Eso nos lo platicó en su momento Queta, ahí, que hoy es secretario general del INE, pero nos platicaba cómo los entes privados colaboraron con la autoridad de Procuración de Justicia y se dieron acceso a sus cámaras privadas de seguridad, y eso generó una red de vigilancia, pues yo hoy no creo que la más grande del país, pero sí más cercana y más social, ¿no? Entonces, el involucrar a la sociedad civil, a la Procuración de Justicia, también es un tema importante. Ahí vemos que pues yo veo, por ejemplo, en Jalisco, una renuencia de yo cómo voy a ceder mi tema privado de vigilancia, de videovigilancia, a la autoridad, porque como que me vuelvo muy vulnerable, pero dejas de ver que la trascendencia social es más importante, ¿no? Entonces, temas como esos creo que son importantes, el vincular a la sociedad civil en el custodiar el tema de la seguridad social integral es importante, y el ir vinculando también estudiantes y actores sociales privados, no, porque la democracia la construimos todos, como se dice, ¿no? Y el vincularnos por ejemplo, en Jalisco,
invitamos a la Cámara de Comercio a que postulara también candidatos para ser presidentes de consejos municipales y distritales en procesos electorales, lo que permitió mucho que vieran cómo se actuaba en un proceso electoral, que veían las dificultades de organizar una elección, de llamar a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, que también es una complicación histórica y sobre todo en ciertas regiones del país. Entonces, si creamos una conciencia social, no solo llevamos a cabo mejores elecciones, también inhibimos malas conductas, ¿no? Entonces, tenemos que apropiarnos que las elecciones son para todos, para nuestro beneficio y para construir un mejor México, ¿no? Y el tema del fortalecimiento regional también es muy importante porque, como ya lo he expuesto de una manera muy didáctica Gerardo, pues es una trascendencia nacional que nos puede generar mejores condiciones, ¿no? Y sin duda creo que el fortalecimiento del federalismo constituye una necesidad básica para crecer parejo todo el país. No es un solo México, somos muchos Méxicos que construimos una gran nación, pero sí, en la medida que se fortalezcan los estados vamos a ser más fuertes. Gracias. Muchas gracias, agradecemos mucho la participación, el interés de esta mesa. Me parece que la última intervención la quería hacer la consejera Perla Gutiérrez. Muchas gracias, muy buenos días. Primeramente agradecer por la invitación a este foro. Perla Gutiérrez, consejera electoral de Baja California Sur. La verdad es que estar escuchando sus participaciones, he estado aquí tomando nota porque se complementan con muchas reflexiones que también he generado en lo particular, y entonces me parece muy importante todo lo que han dicho, porque aunque pareciera que cada quien ha pensado desde su entidad en lo aislado, la verdad es que creo que hemos llegado a muchas reflexiones similares, y esto es lo genial de estos foros, poder reflexionar en conjunto y saber cómo unas ideas pueden complementar otras. La verdad es que entre las cosas que tomé, y me gustó mucho la verdad cómo nos hablaba Gerardo en cuanto a su pregunta, ¿desde cuándo la lejanía es sinónimo de vigilancia? Y todo este tema que hemos hablado de cómo en el centralismo se pierde la perspectiva de lo que sucede en los estados, y por eso es tan importante lo que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, hacemos en nuestro propio estado, porque somos quienes tenemos el vínculo, la cercanía, quienes podemos detectar estas particularidades que solamente en nuestro estado suceden, en ningún otro, pero que cuando hablamos en conjunto podemos construir soluciones. Ahorita que nos hablaba de la idea del patrullaje de la Fiscalía Electoral, la verdad es que a mí me encanta esa idea. No tenemos una Fiscalía Electoral en Baja California Sur. Nos dicen, no, pues con la nacional es suficiente. No, no es suficiente, necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando se establecen protocolos de seguridad para los periodos electorales y que se establecen principalmente en ámbito federal, pero que si queremos podemos firmar el de ámbito electoral, en el ámbito local, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que le piden a las personas cuando van a ocupar ayuda para su seguridad es que primero vayan y hagan una denuncia al Ministerio Público, donde nadie sabe en qué encuadrarla, y después de esa denuncia entonces se la dices al del partido, y después de que se la dices al del partido, a la institución electoral. ¿Y qué es lo que pasa cuando la ayuda es urgente, expedita, inmediata, necesaria, porque la persona está haciendo campaña ahorita y tiene en riesgo su vida, su patrimonio, su familia y todo ahorita? La hacemos esperar tanto tiempo que, híjole, esta idea del patrullaje de la Fiscalía Electoral me encantó, porque entonces podría ser el primer canal para establecer la seguridad para las candidaturas. Y la verdad es que no veo tan descabellado la idea de hablar de un servicio electoral de escuelas, porque también he pensado en ese tema, el servicio electoral. Cuando hablamos de un servicio electoral obligatorio en donde, como dice, estudiantes de Derecho y de Criminología pudieran empezar a contribuir en estos temas
de seguridad, pero personas también estudiantes de sistemas o de ingenierías, así en sistemas o informática, pudieran contribuir a los desarrollos de los sistemas electorales, y otro tipo de estudiantes pudieran estar contribuyendo a formar parte de las mesas de casilla, y entonces se empiece a valorar todo un servicio electoral. Entonces, me encanta la idea de estos congresos, de estas reflexiones, porque podemos empezar entonces a conjuntar nuestras ideas y a complementarlo en algo práctico, en un producto práctico, que realmente se diga que pueda funcionar para nuestro país. Entonces, quería compartirlo de esta manera, de decir que agradezco mucho sus intervenciones, sus participaciones, y que quisiera poder seguir en esta conversación grupal en donde las ideas de unas personas enriquecen a otras. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Ofrezco una disculpa todavía a quienes querían volver a participar, pero pues ya hemos concluido con el espacio que teníamos para esta mesa, y por ello me voy a permitir dar lectura a las constancias correspondientes para nuestros participantes. La Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorga la presente constancia a Ricardo Suro Gutiérrez por su participación como ponente en el panel 1, la trascendencia de los delitos electorales en las elecciones en México en el marco del Congreso, reflexiones sobre la justicia electoral en México. Un aplauso, por favor. En los mismos términos también para Gerardo Macías Rodríguez. Y finalmente también para Gustavo Javier Solís Ruiz.